la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini, al que saludo con mucho afecto. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con Hola, nosotros. Ceci. Bien, gracias a Dios. Aquí tratando de comunicar un poco de divina voluntad. Que es importantísimo. Y también, tendremos a Jesús Ausocúa, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús, pero parece que tiene sus acostumbrados problemas de internet. Entonces vamos a empezar y ya se unirá con nosotros y con el doctor Tomasini especialmente. Pues el día de hoy tenemos un tema muy importante como es la generación del verbo. Y creo que esto es hermoso porque nos permite comprender más también nuestra propia existencia. Yo creo que estamos muy ligados a la generación del verbo y eso para nosotros es muy importante conocerlo y es revelado en la divina voluntad y me encanta todo este tema. Así que cuéntanos, doctor Salvador, ¿por qué tratamos el tema de hoy y qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo primero es que es un tema difícil. Sí. O sea, porque nos vamos a tratar de internar un poco en el misterio de la Santísima Trinidad. Y bueno, pues aunque aparte de que en los escritos de la sierva de Dios de Luisa Picarreta se nos abre un poco el campo y podemos entender un poco mejor, pero sigue siendo un misterio, ¿no? Sí. Y un misterio que quizás nunca lo podamos, pues, ver claramente todo. Así que empezamos con esta advertencia, es un tema difícil. Y yo te pediría, Ceci, que vayamos compartiendo un diálogo Sí, sí, para doctor. irlo modelando más o menos, ¿no? Sí, doctor. Lo primero que necesitamos entender es que Dios es amor. Y esto, pues, nos lo dice San Juan, ¿no? Dios es amor. Junto con eso, entonces vamos a empezar a ver más o menos qué nos dice del Verbo Eterno, qué nos dice del amor, qué es el amor. Ahí entró Jesús. Sí, aquí está Jesús. Jesús, nos saludamos. ¿Nos escucha? Ahora sí, gracias. Tengo muchos problemas. He tenido que conectarme ahora con el smartphone, porque con el laptop es imposible. Llevo 15 minutos intentando. No sé si me escuchan. Sí, ¿Sí? lo escuchamos bien. Lo escuchamos bien. No sé. Bueno. Nada, estamos ya en la antena, ¿no? Sí. Sí, y ya Okay, estamos pues en el programa. Bueno, Entonces, pues nada, doctor, usted... Seguimos, no te apures. ¿Sí? Vamos a recordar aquello de que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, ¿sí? Dice, y todo lo que fue hecho, sí, fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo hecho fue creado. En Él estaba la vida, y la vida era la luz, es la luz de los hombres. O sea, aquí tenemos una descripción más o menos adecuada de lo que es el Verbo Eterno. Ahora, si Dios es amor, Ceci, lo primero que tendríamos que entender es qué es el amor. O sea, para más o menos tener una idea. El amor en Dios es diferente de lo que nosotros entendemos por amor. En Dios el amor es un acto, no es un sentimiento. Ese acto es el acto de darse, donarse totalmente Él en plenitud. O sea, no es dar algo o dar algo de Él, sino es darse total y absolutamente completo. Pero el amor, para ser perfecto, ¿cómo lo podría? ¿Qué debe tener? ¿Qué requisitos debe tener el amor para ser completo? Primero es el acto de darse, donarse, pero también requiere un acto de ser correspondido, o sea, de recibir y de recibir a la par de él, ¿no?
Por lo tanto, o sea, necesitamos entender que si Dios es amor, lo primero que necesita hacer es darse. Pero no hay nadie en quien se dé. O sea, Dios, estamos hablando, a ver si me explico, como si hubiera habido un principio. O sea, un principio en el que el ser eterno, el ser divino, está empezando a hacer sus acciones. Esto no es realidad, pero es para ir entendiendo, ir penetrando un poco en este misterio, ¿no? Entonces, el Padre, que es el ser divino, se da totalmente él, o sea, en plenitud, y en ese darse en plenitud genera al Hijo. O sea, el Hijo es producto del acto de amor del Padre, que es la segunda persona de la Trinidad. Pero para que el amor, ahí ya están los dos primeros movimientos, el movimiento de dar y el movimiento de ser correspondido. A Dios lo ponemos como el pensamiento. El pensamiento crea la palabra y la palabra es el verbo eterno. Si esto lo vemos así, empezamos a entender que cuando tú tienes un pensamiento, ese pensamiento se expresa a tu intelecto con palabras, pero es el mismo acto y es dentro de ti. ¿Sí se entiende? Yo nomás le quiero Sí. preguntar una diferencia entre la palabra que uno tiene en el intelecto o la imagen. Como la imagen. Sí, o el pensamiento del ser humano, ¿puedes expresarlo con palabras o con imágenes? Por eso, pero siempre es una palabra. O sea, la imagen Ujú. la defines como algo, Sí, Un significado. una imagen de algo, y esa imagen se identifica con la palabra. sí. Finalmente la imagen tiene una palabra como consecuencia de la imagen. Ujú. Así es. Ujú. Entonces Dios en su interior, Dios se conoce a sí mismo, o sea, es el acto de conocerse, y en el momento que se conoce, se expresa, ¿sí? Por eso es que es un solo acto en una sola persona, pero después de expresarse ya son dos actos diferentes. Uno es el pensamiento y otro es la expresión de ese pensamiento dentro del mismo ser. Esa expresión, esa palabra en Dios se llama fiat. Es la palabra que Dios usa. Y ese es el verbo eterno. Luego, la palabra y el pensamiento se aman entre sí. O sea, el Padre se ama a sí mismo dándose al Hijo, el Hijo se ama a sí mismo dándose al Padre, y ese amor es la tercera persona del Espíritu Santo. Por eso es que se nos dice que el Espíritu Santo procede del movimiento del Padre y del Hijo, y por lo tanto encierra en sí mismo tanto al Padre como al Hijo, como el pensamiento del Padre y el pensamiento del Hijo, y la acción del Padre y la acción del Hijo. Ahí tenemos ya prácticamente a la Trinidad formada, ¿sí? Ujú. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas tres personas? Porque aquí tenemos que empezar a definir. Teológicamente hay un solo Dios, pero son tres personas totalmente iguales por divinidad, por eternidad, por inmensidad, por potencia, ¿sí? Pero no se confunden entre ellas, más bien son distintas. El pensamiento, la palabra, y una no es la otra. Sin embargo, no existen tres dioses, sino un solo Dios verdadero.
que es lo que decíamos ahorita con el pensamiento, la palabra. Y una vez que se aman, ¿cómo? Sí, son 3 acciones de un mismo Dios. Así es. Pero la tercera acción, ya tenemos las 2 primeras. La acción del Padre es donarse totalmente, y en ese donarse genera el verbo. El verbo se dona a sí mismo al Padre, y ahí se completa el acto del amor. Y ese es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que como dije hace un momento, encierra todo lo que es, todo lo que es Dios mismo, ¿sí? Lo que es el amor. Pero ahora, ¿qué función tiene el Espíritu Santo? O sea, ¿cuál será el Espíritu Santo? ¿Cuál será la acción del Espíritu Santo? Bueno, es comunicar todo lo que tiene. Si lo analizamos, vamos a ver que aquello que nos decía San Juan, de que Dios es amor, Dios es 3 actos, y el amor se formó por eso, por los 2 primeros actos, y para ser pleno necesita el tercer acto, que es comunicarlo. En el adintra de Dios está completo. Ya no se requiere nada más que el Espíritu Santo comunique todo lo que contiene, que es la vida divina. Pero ahora la pregunta es, ¿a quién se lo comunica? O sea, no hay absolutamente nadie, y la necesidad de Dios es que haya un ser que sea capaz de recibir todo lo que el Espíritu Santo comunica, que es vida divina, y que al mismo tiempo sea capaz de poder corresponder de la misma manera, dando vida divina. Por lo tanto, la acción del Verbo eterno, que es la de corresponderle al Padre, es tomar una humanidad, una naturaleza diferente a la divina, para que se ponga en el adextra de Dios, o sea, fuera del núcleo de la Trinidad, y que sea capaz de poder recibir el amor divino, porque es el mismo Verbo eterno, y al mismo tiempo que sea capaz de poder corresponder en la misma manera. Entonces, la primera acción del Verbo eterno como naturaleza divina es tomar otra naturaleza distinta a la divina, que es la naturaleza humana, la naturaleza que después va a ser, en el tiempo, se va a llamar Jesús. Y en esa naturaleza es en donde el Espíritu Santo va a comunicar toda la vida divina que contiene. Sí, vamos más o menos entendiéndolo. Sí. Pero doctor, el hecho de que el Espíritu Santo le comunique a la humanidad, al Verbo encarnado, ¿no? Como tal criatura humana, como tal naturaleza humana, tiene las mismas limitaciones que nosotros, ¿no? Por eso es una naturaleza humana como la nuestra. Bueno, no como la nuestra, sino ahí nos hemos también hablado un poco, porque siempre hemos pensado que el Verbo eterno toma una naturaleza como la nuestra, y no es verídico. Nosotros fuimos creados a semejanza, imagen y semejanza de la naturaleza humana del Verbo eterno. O sea, el primer ser creado es Jesús. Y eso nos lo dice San Pablo. O sea, Él es el primogénito de toda la creación, el primogénito de toda criatura. Entonces, si es el primogénito,
Forzosamente es la primera acción que lleva a cabo el Verbo eterno, la segunda persona. ¿De acuerdo? Yo le quiero preguntar algo, doctor. Yo le quiero preguntar algo. ¿Por qué si Él es el primogénito sobre toda criatura y es en quien recibe todo el amor del Padre y la comunión del Padre en el adextra? ¿Por qué tuvo que esperar tanto en el tiempo para llegar? ¿Por qué no lo hizo luego que salimos del paraíso en vez de y ahorró todo ese tiempo? Bueno, o sea, cuando tú plantas una semilla, así, ¿cuánto tiempo te lleva esperar los frutos de esa semilla? Pues no tanto, doctor. Sí, sí me lleva, pero No, no tanto, unos cuantos años nada ¿cuántos más. años? Pero eso depende de la calidad, de la excelencia del árbol. Sí. Y el árbol más precioso que hay es este reino que Dios nos quiere dar porque es su misma vida divina. Aparte, o sea, estamos hablando de mucho tiempo porque el hombre se salió del plan. O sea, el hombre fue creado, bueno, ahorita vamos a entrar en eso, ¿sí? Nada más espérame un segundo. Entonces decíamos que la humanidad del Verbo Eterno es la primera cosa que Dios lleva a cabo en el adextra, ¿sí? Prácticamente estamos hablando de dos naturalezas diferentes en una misma persona, la persona del Verbo. Naturaleza humana, creada, y naturaleza divina, increada, o sea, generada por el Padre. La primera acción, ya dijimos, es la naturaleza, y luego San Pablo viene en nuestra ayuda también para entender la creación, porque nos dice que todo fue creado por Él, refiriéndose a Jesús, que todo fue creado por Él, que todo fue creado para Él, por Él y en Él. O sea, que todo lo que nosotros conocemos, todo este infinito de la creación, fue realizada por el Verbo Eterno desde su naturaleza humana. O sea, no desde la naturaleza divina, sino desde la naturaleza humana. Todo fue creado para Él. O sea, la finalidad de toda la creación es para el Verbo Eterno, pero para el Verbo Eterno encarnado. O sea, ahí está la clave de todo lo que vamos a ver después. Y todo fue creado en Él. Y eso creo que se explica muy, muy sencillo al entender que Dios es infinito y que siendo infinito no puede haber nada que esté fuera de Él. Por lo tanto, toda la creación está en Él, en Dios. O sea, fuera del núcleo de la Trinidad, pero dentro del ser divino, que el ser divino es infinito. Ahora, ya teniendo esta imagen, podemos entender un poco más quién es el Verbo Eterno. No nada más segunda persona de la Trinidad, sino dentro de la Trinidad no hay dos naturalezas distintas, pero hay una sola persona. O sea, dos naturalezas no existen en la Trinidad, sino es una sola naturaleza que es la divina. Pero ahora el Verbo Eterno tiene que tomar una naturaleza que no existía en Dios, que es la naturaleza humana. Por lo tanto, ahora se cambian las cosas y ahora son dos naturalezas en una misma persona. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, es una sola naturaleza en tres personas. Cuando hablamos del Verbo, son dos naturalezas en una sola persona. ¿Sí?
Sí. Bueno, entonces, tanto es Dios el Padre como es Dios el Hijo, como es Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Pero entre los tres forman un solo Dios. Tan es el Verbo eterno como divino, como es el Verbo eterno como humano. Por lo tanto, forman una sola persona, con dos naturalezas. Ahora, para entender un poquito esto que hemos dicho, hay lecturas en el libro del cielo que nos pueden ayudar un poco. Hay una en que nos dice que el verdadero amor, o sea, el verdadero amor, cuando es perfecto, comienza de sí mismo. El verdadero modelo, dice, es la Trinidad Sacrosanta. Mi Padre Celestial, dice Jesús, se amó a sí mismo y en su amor generó a su Hijo, cuando se amó a sí mismo en el Hijo. Dice yo, su Hijo, si nos fijamos en las palabras, está hablando el Verbo eterno desde la humanidad, pero no está hablando la humanidad. ¿Sí se entiende? Sí. Dice yo, su Hijo, me amé a mí mismo en el Padre, y de este amor procedió el Espíritu Santo. Dice, en este amarse a sí mismo, el Padre Celestial generó un solo amor, una sola potencia y santidad, y así de todo lo demás. Ahora, el amarse a sí mismo, lo que eso significa es que se ama a sí mismo en lo que va a hacer o en lo que va a producir. Darse a sí mismo para poder formar otro ser similar a él. Con esto tenemos una leve imagen de la Trinidad, pero vamos a hablar del verbo. El verbo ahora, ¿desde qué punto podemos tratar al verbo? Desde el punto de vista humano. En el punto de vista divino nos enfrentamos a ese gran misterio de la generación y de la procedencia del poder de Dios para poder formar una naturaleza diferente a la de Él. Pero este verbo divino, esta segunda persona en su naturaleza humana, es más accesible a nosotros. O sea, lo tenemos más a la mano y podemos empezar a entrar un poco en lo que Él significa, ¿no? Ya está el Verbo eterno encarnado, o sea, en la idea de Dios, ¿eh? O sea, esto es en la mente de Dios. Esa idea se tiene que concretizar después en el tiempo y en materia, o sea, tomar carne para hacer visible, sensible esa humanidad que ya tiene en su mente. Por lo tanto, ahora el verbo eterno encarnado, su misión es recibir el amor de Dios en plenitud y pagarle a Dios en plenitud en amor. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se necesita alguien afuera de la Trinidad? La primera razón es lo que decíamos, que el amor para completarse debe de llevar a cabo el tercer acto, que es comunicar. Pero, sobre todo, ahora esta humanidad tiene que ser plena en el amor también, porque Jesús es amor. ¿De acuerdo? ¿Cómo llevará a cabo? Sí, sí, sí. Es que no entiendo por qué tiene que hacerse hombre, o sea, por qué tiene que ser una naturaleza distinta y no se quedó solamente con la divina y con apariencia humana. Porque nos dice Es que, pregunta, yo sé que no es así, pero sí, nos dice Jesús que un bien, para ser perfecto y completo, se debe tener por dentro Por fuera. y por fuera. Por dentro está completo, por fuera no tiene nada.
Entonces, ese por fuera es la necesidad de tomar una humanidad, una naturaleza diferente y comunicarle todo lo que tiene la naturaleza divina para poder compartirlo. Entonces la única posibilidad de que fuera el hada extra era la humanidad, era la única Así forma. es, era la única forma, Claro. no había otra. O sea, porque él ya era divino, pues ya lo divino, pues ya lo tiene ahí, ¿no? Entonces ese bien no Sí, lo podía comunicar nada más siendo divino, o sea, que se entienda, o sea, en el hada extra, porque ellos en el hada intra son perfectos. sí, nada más que, espérame, por eso lo quise ir puntualizando. Ok, Primero, la primera razón de la humanidad es que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo su acción, ok, que la acción del Espíritu Santo es comunicar. Si el Espíritu Santo lo que tiene en sí mismo es vida divina, ¿a quién se la puede comunicar? ¿Al Padre? Pues no. no, ¿Al Verbo eterno? Tampoco. Son vida divina. Entonces necesita una naturaleza, un ser que Material. no sea divino para poderle comunicar la vida divina. ¿Sí se entiende eso? sí, Doctor, sí, Sí, Jesús. el hecho de que la naturaleza humana de Jesús pues sea por el hecho de ser humana, ¿no? Y es que es así, ¿no? Tiene las limitaciones de la naturaleza humana. Entiendo, doctor, que no tiene la capacidad de poder recibir todo lo que el Espíritu Santo le comunica, ¿no? Por el hecho de tener esas limitaciones, ¿o no es así? No puede abarcar el infinito de Dios por ser una criatura finita, pero lo que se le están comunicando son los atributos, que eso sí los puede tener, ¿sí? Las obras, que también las puede tener. Así que Jesús nos dice en el libro del cielo que la divinidad quiso compartirnos todo su ser, pero que no somos capaces de poderlo albergar, porque somos finitos. Dice, por eso le dimos nuestra vida y nuestra voluntad para hacer crecer nuestra vida hasta donde Él quisiera. Y mi voluntad abarca todo mi ser. O sea, a veces hemos puesto el ejemplo, y creo que aquí contigo, Ceci, sí, de un barco, un avión, o sea, que son, no sé, unos aparatos inmensos para nosotros, que no podríamos albergarlo dentro de nosotros. no, son muy grandes. Ceci no podría albergar dentro de ella un transatlántico. No, desgraciadamente. Pero, ¿qué pasa si le dan la computadora que maneja el transatlántico? Ya lo hiciste. Y ahora tú manejas todo el transatlántico, aunque no lo tienes en tu interior, Es pero como ahora si, el transatlántico hace lo que tú quieres que haga. wow. Puedes hacer hasta más quizá, tener más control sobre él y todo. Pues es un ejemplo burdo, Pero bueno, pero a final de cuentas creo que se entiende. Entonces, Dios es infinito, Dios es el transatlántico. No somos capaces, Jesús no es capaz de albergarlo, pero le dan la computadora que es la divina voluntad, que es la vida divina. ujú. Y esa computadora, esa vida divina, maneja todo el ser de Dios. No, Entonces, no lo abarca, pero sí lo contiene. Digo, no lo contiene, pero sí lo abarca. ¿Sí? sí, ¿Queda Jesús? Sí,
Sí, Y entonces gracias, Jesús doctor. tiene todo eso, Jesús tiene la computadora, tiene las claves, tiene todo, el password. Tiene la vida divina y la voluntad divina, No, nada más. que son bueno, el password no, sino es más bien el sistema operativo. Ya con esto entendemos entonces que esa primera humanidad completa el acto de amor de Dios, porque ahora el Espíritu Santo puede comunicar esa vida. Y el Verbo Eterno, desde su naturaleza humana, corresponde, sí, pero corresponde en la misma medida porque corresponde con amor divino. Entonces esto es muy curioso. El Padre tiene una sola acción, que es donarse. El Hijo, segunda persona de la Trinidad, tiene dos acciones, ¿sí? Dos acciones diferentes, que una es corresponder desde la naturaleza divina y la otra es corresponder desde la naturaleza humana. Y eso lo puede hacer gracias al acto de la tercera persona que le comunica todos los bienes y todo lo que la divinidad contiene. Pero ahora ya esta segunda persona encarnada empieza a crear ese lugar en donde va a habitar, que es el infinito, es toda esta creación que conocemos. Quiere rodear a esa criatura, a esa humanidad, la quiere rodear de todo lo que es Dios. Y al mismo tiempo quiere poner en todo lo creado algo de Él, atributos, semejanzas, el amor, para que aquella criatura no se sienta separada de su origen, que es el Padre Eterno. Entonces, por eso es que esta creación que nosotros tenemos es infinita, porque el amor de Dios, los atributos de Dios, los dones de Dios son infinitos. Desde la naturaleza divina, esa humanidad está completa, pero ahora le falta desde la naturaleza humana. Esa naturaleza que fue creada para albergar todo esto, ahora desde su naturaleza humana se encuentra solo. Y entonces el Verbo Eterno, desde esa naturaleza, le dice al amor divino, o sea, a la Trinidad Sacrosanta, le dice, no quiero estar solo, quiero a una criatura con la cual yo pueda convivir, con la cual pueda compartir todo lo que yo soy. Y ahí está, le fue concedido, y ahí está la creación del ser humano, a imagen y semejanza de la naturaleza humana del Verbo. Por lo tanto, ¿qué naturaleza debe tener el ser humano creado nosotros? Naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Sí? Sí. Y esa es la manera en que el Verbo Eterno encarnado puede tener la satisfacción del acto del amor, pero tanto en la parte divina como en la parte humana. Y ahí es creado ya el ser humano, Adán, y ya sabemos lo que pasó, ya sabemos todo lo que sucedió. Y en un principio, Ceci, yo creo, no lo he encontrado en ningún lado, yo creo que el Verbo Eterno encarnado hubiera aparecido casi de inmediato. A ver, otra vez, dígamelo otra vez. Que yo creo que si no hubiera habido pecado, que Adán se hubiera mantenido en la naturaleza que fue creado,
el Verbo eterno encarnado hubiera venido casi de Inmediato. inmediato. Claro. O sea, quizá la Virgen hubiera sido hija de Adán y Eva, Wow. quién sabe, o unas cuantas generaciones después, quién Claro. sabe, Wow. ¿sí? Pero hubo la falta original, hubo la desobediencia. Entonces, o sea, la generación de todos nosotros era obligada Sí, para que el Verbo tuviera la retribución, porque el Padre tenía retribución, el Espíritu Santo tenía retribución, el Hijo tenía retribución, pero a medias. El Hijo tenía retribución a medias al optar por la naturaleza humana. así es. O Entonces, sea, tenía retribución en la parte divina, sí, pero en la parte humana no. entonces estaba incompleto, vamos a decirlo así. En el amor, así es. En el amor se sentía no correspondido. Y por eso lo que dice la Trinidad respecto del hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, y no es bueno que el hombre esté solo. Es lo único que dice que no es bueno Sí, así es. para hacerlo completo. O sea, la única Ujú. forma de hacer completo al hombre era darle también a alguien igual a él para que pudiera, Compañía, una compañía para que pudiera tener la correspondencia del amor y ser completo. así Y es. ahí acababa todo completo. No, Jesús completo. todavía falta, todavía bueno. falta. Bueno. ¿Qué falta? Con pecado o sin Comunicar. pecado. No, Comunicarlo. comunicarlo. Y ese es el Hijo. El hijo lo comunica a través del Espíritu Santo, ¿no? No, el Hijo de los hombres. El hijo de los hombres. Ok. Claro, porque entonces la naturaleza humana va a darse, a donarse. ¿Sí? Sí. La mujer toma aquello y corresponde dando al Hijo. El Hijo es mitad papá, mitad mamá, y a través de ese Hijo va a comunicar lo que ellos son. Comunica lo que ellos son. Así es, porque el Hijo es producto de papá y mamá, igual que el Espíritu Santo es producto del Padre y del Hijo. O sea, es una imagen de la acción de la Trinidad en el Adintra, es una imagen, esta parte exterior. Pero como hubo la desobediencia, hubo la falta, entonces el hombre pierde la parte divina Sí. y se queda única y exclusivamente con la parte humana Sí. y se queda con un recuerdo, un vago recuerdo de la divinidad. Y un vago recuerdo que se lo dejan para que ahora el hombre vaya caminando poco a poco, o sea, para ir tratando de llegar nuevamente al punto de origen, al punto de su creación. El único problema es que este hombre ya no tiene la parte divina y no tiene de dónde sacarla. O sea, no hay posibilidad de que la pueda obtener por sí mismo. Entonces debe de ser, primero, corregir todo lo que el hombre hizo y darle la posibilidad de volver a entrar en relación con la divinidad. Y eso lo tiene que ir haciendo. Primero el hombre tiene que ir demostrando que quiere, y por eso nos dice Jesús que el Padre pidió un determinado número de actos de santidad humana y de deseos, ¿sí? Para que venga el Redentor. El único que podía, lo único que podían derrotar al demonio y reintegrar al hombre a su punto de origen. Por eso no fue Esas, inmediato. Por eso no por fue eso no fue inmediato. Entonces inmediato. el padre tenía tasado, es una forma de hablar, tenía tasado Así los es. actos de santidad humana y los deseos en el Padre Nuestro, si quiere usted, en el Padre Nuestro. No, pero ahí ya te fuiste hasta Jesús. Entonces no, y los Estamos deseos, hablando, los anhelos de que viniera el Redentor, ¿no? exacto.
Para que venga el exacto, Redentor para cumplir la profecía, para hacer la vida. exacto. Ujú. Pero pues sabemos cómo es el hombre y sabemos todo lo que hizo, todo lo que pasó, ¿no? Sí. Por lo tanto, el hombre se fue alejando cada vez más. De repente, o sea, tiene que destruir a la humanidad porque ya estaba totalmente Había sin perdido la impronta divina. posibilidades. Así es. Y a partir de unos cuantos que salva, porque todavía no estaban contaminados, es en donde va a reconstruir a la humanidad. Le quiero hacer una Empiezan a... pregunta. Sí. Le quiero preguntar, perdona que lo interrumpa, pero se me hace importante. ¿Por qué Dios, si se valió de María, de la tierra de María, o sea, de tomar la tierra de María para engendrar al Verbo y que el Verbo tuviera una naturaleza humano-divina, ¿por qué no hizo más Marías y aceleró el proceso? ¿Por Que qué no? tuvieran No, hijos inmaculados. no. Es que María es el instrumento necesario para que el Verbo eterno en su naturaleza humana aparezca en el mundo. Claro, eso sí lo entiendo, pero después del Verbo. Imagínate que hubiera habido varias Marías. No, pero no Primero, así. Me refiero a Marías, fíjese lo que le voy a decir, a lo mejor es una locura, solamente es hipotética. O sea, María encarnó al Verbo y eso es único, porque el Verbo es así, Dios, es único, así no puede es. haber varios dioses, ¿no? Eso me queda muy Ujú. claro. Como Jesús. Jesús es único y punto, y María es única en ese sentido. Pero María Ujú. fue preservada del pecado original, con una Sí, prueba y con todo lo que usted nos ha hecho favor de explicarnos. ¿No podría haber Dios dado lugar a otras mujeres que fueran inmaculadas en ese sentido y que tuvieran hijos sin pecado original? es que la inmaculadez se adquiere a través del Redentor. No la adquiere ella sola. No. O sea, María fue inmaculada Ajá, porque se le anticipó la redención. sí, O sea, la redención de María, María tuvo que ser redimida claro. y se le anticipan los méritos de su hijo y gracias a esos méritos el alma de María es creada dentro del núcleo de la Trinidad. Wow. Por eso es que es preservada del pecado original. Y luego ella tiene que reafirmar ese don que le dieron, lo reafirma diciendo sí a todo lo que la divinidad le pedía. Sí, Entonces, para llegar a ese punto, tenía que, en cierta forma, cumplirse un decreto de Dios, que era cumplir un determinado número de actos. Como la humanidad no lo lograba, entonces dentro de ese decreto estaba el tiempo en que debía venir el Redentor. Un tiempo X, no importa cuánto, un tiempo X en que el hombre tendría que ir acercándose por sí mismo a Dios, madurando para recibir este don, siendo más capaz de poderlo recibir. Se cumple el tiempo y ahora viene María, que es redimida, como dije, por los méritos anticipados de Jesús, y en María se concretiza la humanidad del Verbo. ujú, Ahora el Verbo eterno realmente ya está en la tierra a través de su propia humanidad. sí, Y ahora, conocer al Verbo es conocer a Jesús. sí, claro. La vida de Jesús en la tierra es para conocer al Verbo eterno cómo actuaba en la tierra. Y eso nos viene a dar la idea, el ejemplo, el modelo, el camino para volver al inicio. Por eso Jesús, la naturaleza humana del Verbo, dice, yo soy el camino, la verdad La vida. y la vida. La vida porque él es el que la comunica Es la vida divina, es el único que la puede comunicar, y la vida humana. Fuimos obviamente. creados por Él. Entonces, Él comunica la vida, Él es el camino. Quiere decir que para poder llegar al Padre
necesitamos seguir la vida de Jesús, incorporarla en nosotros. No es seguir a Jesús, sino vivir a Jesús. ¿Sí? Entonces yo soy el camino, la verdad. Lógico, ¿por qué la verdad? Porque es la plena, el plan de Dios, que esa es la única verdad que existe. Las verdades humanas son deformación de la verdad divina y un adecuar la naturaleza humana animal a lo que como único centro de moralidad, como único centro de acción de nosotros. Sí, también se entiende. Sí, sí. Entonces, ya con esto, queremos conocer al Verbo Eterno en la parte divina, lo poco que hemos dicho. Queremos conocer al Verbo en la parte humana, tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús, que es el punto principal. Yo creo que con esto podemos tener una idea de lo que es el Verbo Eterno. No sé si tengan alguna, no sé. Yo le quería preguntar algo. Es verdad porque es el plan de Dios. Jesús es el plan de Dios hecho Así hombre es, para nosotros. hecho hombre. Okay. Y esa es la verdad. Es la vida porque vivir a Jesús significa la vida de Jesús en nosotros para poder entonces conquistar parte del reino, o sea, el reino de la divina voluntad. Y el camino es la imitación de Jesús. Es vivirlo. Ah, ok. O sea, no es la vida de Jesús en nosotros nada más. Es vivirlo. Sino es la vida de nosotros en Jesús. Por eso es un intercambio de vidas. Así es. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de llegar a ser una sola cosa con Él. Y seguirlo por un camino no nos vuelve una sola cosa. Necesitamos esa interacción. Él en nosotros y nosotros en Él fundidos. Que esa es la doctrina de la divina voluntad. Nosotros en Él fundidos. Pero yo le quiero preguntar una cosa. Ya la parte de Él en nosotros ya la hizo. Eso sí, ya lo hizo Él. Nada más faltaríamos nosotros en Él. Así es. Eso es lo que está faltando. Punto. Él ya hizo todo. Él ya hizo todo. Ya lo hizo. Ahora, ¿qué falta? Que yo me incorpore a eso que Él hizo. Claro. ¿Por y hacerlo desde mí. Desde mí. ¿Sí? Hacerlo desde mí. Y esa es la divina voluntad. Por eso es que hemos hablado y hemos dicho, y que a veces pues suena raro, pero decimos que esto es el plus, es lo máximo. No hay nada más. Dios ya no puede darnos más de esto. No puede porque se está dando totalmente. No hay nada que sea superior a Él. Por lo tanto, ya no habrá nuevos modos, nuevos esquemas, nuevo modo de acercarnos. Nos está dando todo. Por eso nos pide la renuncia de todo, porque todo lo anterior era por la naturaleza humana sin la naturaleza divina. Por eso es que no le satisface lo que el hombre le pueda dar, porque va única y exclusivamente desde la voluntad humana. Pero está carente de la voluntad divina. O sea, creo que... Doctor, sí, Jesús. Te quería preguntar, en cuanto a la generación del Verbo encarnado, yo creo que está muy claro. No así en la generación del Verbo eterno. El Verbo eterno no ha sido generado. El que ha sido generado ha sido el Verbo encarnado, pero no el eterno, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Estás equivocado. El generado es el Verbo, es la parte divina.
O sea, generar quiere decir producir desde la misma naturaleza, una naturaleza igual. El Verbo eterno Pero encarnado. Sí, dime. el hijo es parte de, el hijo es parte de la naturaleza del Padre, ¿no? Claro, por eso es generado. Por tanto, ya, O sea, el Padre vale. se da totalmente Él. O sea, aquí es lo que decíamos al principio, que este misterio de la Trinidad se ha abierto un poco a través de los escritos de Luisa, pero no es un conocimiento completo, es un misterio. ¿Qué quiere decir ese generar? Que el Padre se da totalmente al Hijo, o sea, está generándolo, pero separando la persona. Podríamos decir que es el mismo padre, pero ahora tiene nombre de Hijo. Es como si el Padre se bilocara, por decirlo de esa manera, y se está dando totalmente al Hijo, pero se separa en cuanto a la persona y a la función, porque el acto del Padre no es el acto del Hijo. ¿No? Una vez encarnado. No, una vez desde la parte divina. Desde ser engendrado. El Padre genera, Ajá, general, el perdón. Hijo corresponde, el Hijo no genera. No, el Hijo no genera. Por eso él dice, el Padre es mayor que yo. Así es. Ah. Entonces, la naturaleza del Hijo, del Verbo eterno, es una naturaleza generada, ¿sí? Por lo tanto, el principio de esa naturaleza es el Padre. Por eso el Padre es mayor que yo. Pero son iguales. Misma naturaleza, misma divinidad, mismos atributos, mismo poder, misma sabiduría, mismo todo. Pero los actos del Hijo, es lo que usted dice, no son los actos del Padre. Ni los Así actos es. del Espíritu Santo son los actos del Hijo, ni del Padre. Pero entre esos tres actos, el acto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es como queda formado el amor. Sí. Dios es amor, por fuerza tiene que ser trino, por fuerza. Dios no podría ser único, Dios no podría ser dos, tiene que ser tres forzosamente. Y para que ese Dios que encierra tres personas, que encierra tres actos, sea completo en su acción, necesita la humanidad del Verbo eterno. ¿Sí? O sea que sin la humanidad del Verbo eterno, Dios hubiera quedado sin actuar. Sí, se hubiera quedado como en la mitad del camino, ¿no? Un poco. ¿Sí? Hubiera quedado totalmente varado sin tener ningún movimiento, porque el movimiento del amor es darse. Y ese le correspondía ya en este conjunto de personas y de acciones, le correspondía esa acción de donarse. Dentro de la Trinidad estaba bien, pero apenas estaba formado el amor. Dios es amor, Dios es trino, la Trinidad es la sustancia de Dios. No hay otra forma de poderlo definir. Y siendo la sustancia de Dios, la Trinidad, tiene que completar su acción dándose, donándose, y esa le corresponde al Espíritu Santo. Por eso es que sin la naturaleza humana del Verbo, todo se hubiera quedado trunco. No hubiera habido posibilidad de que Dios llevara a cabo su único acto, que es amar. Le quiero preguntar algo más. ¿Por qué entonces el demonio
porque la misma iglesia lo ha dicho, que el demonio no quiso servir a Dios cuando conoció, porque esa fue la prueba y lo dijo San Juan Pablo II en su Tratado de los Ángeles, que el demonio no había querido servir a Dios sometiéndose a este plan perfecto en donde Dios se hacía hombre. Pero si era la única posibilidad, ¿por qué el demonio, o sea, qué más le daba al demonio si era la única posibilidad? ¿Qué pecado es el del... Es soberbia, perdón, soberbia. soberbia? Ajá. Cuando se le comunicó que el Verbo se iba a encarnar y que tenían que servirlo en el hombre, él creyó que él era superior al hombre, al ser humano. Y entonces lo que él quería era que el Verbo eterno se angelizara en él. Al revés. O sea, que el Verbo eterno ni siquiera, o sea, la naturaleza angélica es creada. Sí. Entonces ahora quería que se completara lo que iba a ser en el hombre creado, en el ángel. que uniera su vida divina al hombre. Él quería que uniera su vida divina a él, al ángel. Y entonces hubiera sido un ángel Dios en vez de un hombre Dios. Wow. Wow. O sea, ese es el pecado de Luzbel. O sea, Que era lo insoportable convierte para en... él que No se... te olvides. Sí. Y todos los que lo siguieron pensaron lo mismo. Porque a través de esa angelización, quizá ellos hubieran podido recibir parte de esa donación de la vida divina en el ángel. ¿Los ángeles no tienen vida divina? No, el ángel es ángel. Entonces, Es una se necesita ser trino para tener vida divina. se necesita, o sea, la vida divina es trina. Claro. Ahora, esa vida trina se puede comunicar a otra naturaleza, que es lo que hace con nosotros. Sí. Bueno, pero nosotros, aquí entran puntos que son la clave para entender que el hombre es superior al ángel. Sí. Nosotros, por recibir la vida divina, ya somos superiores al ángel. Claro. Pero sobre todo porque nos podemos reproducir y podemos engrandecer el reino de Dios. El ángel no. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces Dios se hubiera quedado limitado a un ser. Nada más. Porque el número de ángeles se supone que son miriadas y miriadas, ¿no? Sí, pero ¿cómo se lo transmite? Sí, porque ellos son creados cada ángel es especie. Cada ángel es especie. O sea, no pueden ellos reproducirse, no se pueden reproducir. El número de ángeles está limitado ya no hay más, son los que son. Así es. Y no pueden optar, ellos ya están puestos en la eternidad, ¿sí? Sí. Los ángeles tuvieron hubo un tiempo de la prueba de los ángeles. Pero cuando ese tiempo termina, ya no hay posibilidad de que puedan cambiar, se vuelven inmutables. Entonces, los que dijeron no, ya Los lo quedaron dijeron. como no, dijeron no. Y no podrán cambiar jamás. No porque no puedan, sino porque no quieren. Su voluntad de ángel, su voluntad angélica, quedó congelada en el no. Wow. Porque viven en la eternidad. Ese es el enorme don de nosotros que vivimos en el tiempo, que sí tenemos oportunidad de cambiar. Yo puedo decir no y después me arrepiento, Y me digo, sí. convierto y digo sí y ya me volví a meter. Wow. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Ahora, todo esto, toda la creación
los ángeles, los demonios, los condenados, los bienaventurados, todos viven en la divina voluntad. Sí, todos, aunque sean diablos. Aunque sean demonios, el infierno está dentro de Dios. Claro. Por la infinitud de Dios, ¿sí? Eso que quede muy claro. No hay nada fuera de Él. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hablando de la naturaleza divina del Verbo Eterno, lo poquísimo que podemos decir pues, es lo que se dijo. Es generado, Él le corresponde al Padre y le corresponde tomando una naturaleza que no había, esa naturaleza es creada. Sí, o sea, la naturaleza humana del Verbo es creada. Y esa es la forma de corresponderle al Padre. Y luego, desde esa naturaleza creada, tiene que formar una habitación para su naturaleza creada humana y donde depositar todo lo que Dios contiene. Hablábamos de la infinitud, de los dones, de los atributos de Dios, y que en cada cosa creada Dios ha puesto una semblanza de lo que Él es para que el hombre se sintiera dentro de Dios, para que Jesús no sintiera estar fuera de Dios. Y entonces entendemos por qué Jesús dice que en toda su pasión, con todos los sufrimientos atroces que tuvo, tanto los interiores durante toda su vida, como los exteriores en el último día de su vida, Él jamás perdió la paz. Él jamás perdió su felicidad interior, era estar unido con la divinidad. Porque a veces no entendemos cómo podía ser feliz en esos sufrimientos, ¿no? Porque sabía que eso significaba el cumplimiento del plan de Dios completo. Uh-huh. O sea, y esa posibilidad, porque aún cuando ya tiene quien le ha correspondido por completo, que tenemos a la Virgen, tenemos a Luisa, en fin, y a ver por ahí más, eso es tan grande que es más que todo lo que se pierde con nuestro pecado mugroso, que todo lo que hacemos. O sea, Así es. sí, o sea, es más grande, porque ahí ya se cumplió el plan, ya el plan de Dios está cumplido, porque ya lo cumplió con María, ya lo cumplió con Luisa y las siguientes generaciones. Y por eso el diablo está tan enojado Desatado contra el hombre. Así es. Contra el hombre y matar a su generación y quitarle a los hijos, porque en ellos está el proyecto del plan de Dios, del reino de la divina voluntad. Claro, cuando tú ves a una persona que vive en pecado, sí, el que sea, es la acción del demonio quitándole a Dios la posibilidad de que esa persona pueda llegar a ser reino de Él. Sí, claro. Entonces, por eso la destrucción de la humanidad. Uno no se explica esta acción del demonio llevando a cabo todo lo que hace con tal de desnaturalizar al ser humano, porque lo está desnaturalizando. Y entonces ya no puede tener vida divina. ¿Ya no? Ay, qué malo, malo. Es lo mismo que hizo con Adán, pero ahora con todo lo que esto significa ahora, ¿no? Bueno, en Adán fue una desobediencia, fue una peccata minuta con lo que está haciendo ahora, ¿no? Sí, claro. O sea, porque ahora está destruyendo la naturaleza. Adán, el demonio destruyó en Adán la obediencia. Pero no la naturaleza. No la naturaleza. Aquí le quiere quitar hasta la naturaleza. En nosotros está destruyendo la naturaleza. Esa naturaleza humana que es la única que nos quedó y nos está llevando a quedarnos única y exclusivamente con la naturaleza animal. Que no sirve de nada. No, pues sirve de animal. Pues sí, de animal. De bestia. Pero no de vida divina. Porque nosotros quedamos, después del pecado original, quedamos como naturaleza animal racional, con una razón que era capaz de reconducirnos a Dios.
Y por eso es que ahora lo que ha intentado siempre y que ahorita ya lo está logrando es destruir esa racionalidad del hombre. Ya no queremos ser lo que somos. Queremos ser lo que se me antoja. Interesante. Otra cosa que es importante esto. Dios desea comunicarse en plenitud. O sea, Dios cuando se da todo. Bueno, el amor de Dios se prodiga a manos llenas. La única faceta del amor de Dios que quizá no se hubiera podido comunicar era el amor sufriente. ¿Sí? El amor sufriente y que ahí sí, gracias al pecado, tiene la oportunidad de manifestar su amor sufriente. En el verbo. En el verbo En la encarnado. redención. Sí, así es. Claro, o sea, por eso es Félix culpa. Ahora, esto tiene una pequeña, no contradicción, sino una pequeña contra, que es que el hombre hubiera podido pecar después del triunfo del reino, porque si peca, Adán y Eva se los podrían comunicar, que es lo que está haciendo Luisa en la actualidad. Luisa triunfa, en Luisa se establece el reino y ahora nosotros lo podemos recuperar gracias a Luisa. Pero yo lo puedo recuperar ahorita y pecar mañana. Y luego me vuelvo a meter. ¿Sí? Entonces ya no hubiera habido la necesidad de un redentor, de una criatura que tuviera el reino en ella y que lo pudiera comunicar. Pero ya no lo entendí. O sea, ¿eso qué significa? Si la única posibilidad era el verbo, Luisa es una extensión de posibilidad de una persona con pecado original que asume el reino de la divina voluntad después del pecado original. Por eso, Luisa nos lo puede comunicar gracias a que lo tuvo. Sí, pero Nadie no lo da, sin el verbo. Oíme, nadie da lo que no tiene. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces nosotros podemos adquirir este reino porque Luisa, que lo adquirió en ella, gracias a todo lo que Jesús le va llevando, sí. Entonces ella nos lo puede comunicar. Y ese reino ya está establecido. Sí. Entonces, si tú te sales, si Jesús se sale, si yo me salgo, pero puedo volver a entrar porque el reino ya está. Por eso dijo, el reino ya llegó. Eso por eso dijo Exacto. el Señor, el reino Entonces, ya llegó. Para eso, antes de Jesús, no existía. Claro que no. Nadie tenía el reino. No. Nadie tenía vida divina. Se había perdido. Por eso no se podía entrar. Llega Jesús, establece el reino que es Él mismo y ahora ya se puede comunicar. Pero recordemos las palabras de Jesús. Todo lo que tengo que decirles no podrían con ello. ¿Sí? Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Quédense con esto, quédense con lo que nos dio, quédense con la iglesia, quédense con los mandamientos, quédense con los sacramentos para que vayan creciendo. Sí, es una preparación. Exactamente. Es una preparación. Y por eso entonces hizo el purgatorio. Por eso precisamente estaban esperándolo en el seno de Abraham, porque antes de Jesús nadie podía entrar, con Jesús ya se puede comunicar y de ahí a Luisa, ¿no? Ya pudieron entrar al reino. Con Jesús les abrió las puertas del reino. Así es. Entonces, por eso esa es la razón por la cual estaban esperando.
Ujú. porque nadie, Claro, nadie tenía el reino, nadie podía entrar. ¿no? Imposible entrar, por eso existe el purgatorio. No, por eso existía el limbo, El limbo, o pero o el seno de Abraham. Vamos a hablar del el seno de Abraham, seno de porque el limbo Abraham, ya o dijeron que sea, no existe, quién sabe qué rollo, ¿no? así Pero es. digamos, el Bueno, seno de Abraham, no existe el limbo actualmente, sí, ya no. porque ya está la redención. Ya está la redención y ya tienes tú el purgatorio. Exacto. Entonces ahora te mueres y no hay más que dos. O te O cielo condenas o te o te salvas. salvas. O te salvas. Si tienes Pero para salvarte y entrar al cielo necesitas ir limpiecito, si no, no puedes. lleno de amor. Y para eso es el purgatorio. Pero el purgatorio ya es cielo. Ah, sí, el purgatorio es cielo, nada más en espera, ¿no? En espera de que estés ya limpiecito. Sí, pero ya es cielo, ya, Sí. ya no te puedes perder. Entonces, prácticamente el purgatorio, que es una verdad de los novísimos y ¿Sí? es una verdad del credo, es una verdad del catecismo de la Iglesia Católica, es una casi verdad científica divina. Es decir, ¿por qué científica divina? Porque la única forma de que tú entres al reino es siendo del reino. Mientras no tengas la vida divina, el purgatorio te ayuda a devolverte la vida divina, entonces ya puedes entrar después de muerto. Sí, pero una vida divina que es amor. Ah, sí, estamos de acuerdo, es amor, Sí, pero purificación vas a tener. espérame. O sea, es amor, sí, tienen que estar llenos de amor.